Saludos, licenciada y compañeros. En esta oportunidad le vamos a explicar acerca del Estado, la educación y pueblos indígenas de los Andes ecuatorianos. Este trabajo está realizado por Kevin Walsaqui, Anderson Morales, Jordan Fernández, Jordi Pazmiño y mi persona, Lidia Casco. El tema que me tocó realizar fue sobre la fundamentación teórica y metodológica. ¿En qué consiste? En términos metodológicos, la investigación optó por realizar el estudio de casos de una experiencia de educación indígena emblemática de los Andes ecuatorianos. Nos referimos al sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, inicia que nació en 1975 en los páramos occidentales de la provincia de Cotopaxi. Una iniciativa que para 1989, año en el que pasa a formar parte del Estado, llega a estar conformada por un total de 21 escuelas indígenas, además de varias guarderías y centros de alfabetización, distribuidos en 6 de los 7 cantones de la provincia, CIPSEP de 1989. La investigación recupera algunas de las herramientas teóricas de la pedagogía crítica y de la antropología latinoamericana. Para analizar una experiencia de la educación indígena, se tomó el concepto de educación como participación cultural específica, el Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi, CIC. De la pedagogía crítica, se adopta el concepto de educación como una práctica cultural y política que va más allá de la media didáctica y está influenciada por el entorno social y político, siendo crucial en la lucha por reproducir o transformar el orden social. Se destaca el valor de la educación para grupos marginados como los indígenas, no solo como herramientas de organización y lucha, sino también para su afirmación cultural. Se realizan entrevistas a profundidad con directores de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Cotopaxi, miembros de equipo de gestión del CEIX, educadores comunitarios y líderes indígenas. Además, se realizan fuentes primarias y secundarias de diversos archivos y bibliotecas de la Universidad Politécnica Salesiana. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca del el SEIC, un proyecto educativo comunitario. ¿Qué es el SEIC? El SEIC es un sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi. El SEIC es una iniciativa educativa que nació en el año de 1975 hasta 1988 en los páramos occidentales de Cotopaxi, lo que hoy corresponde a las parroquias de Zumbagua y Chuquilán, impulsada por las organizaciones indígenas y el equipo pastoral de Zumbagua, que buscaban dar respuesta a las demandas de formación del momento. En la década de los 70, las comunidades se encontraban empeñadas en la implementación de tres proyectos principales, las cuales fueron la recuperación de la tierra, el control de la comercialización de los productos agropecuarios y el acceso a los espacios de poder local. El SEI fue una iniciativa comunitaria, fue gestada por las comunidades y buscó atender a sus necesidades. El SEI cumplió un papel central donde contribuyó a desarrollar en la población de la zona de las habilidades requeridas en el proyecto, entre las cuales se destaca el aprendizaje de la lectura y escritura. Aprender a leer y escribir respondía a la necesidad de los comuneros para no dejarse engañar por parte de los terratenientes y los abogados en el proceso de negociación de las tierras. El manejo de las operaciones matemáticas básicas. Aprender a calcular se orientaba a evitar los abusos perpetrados por la población mestiza en las zonas aledañas en los procesos de comercialización de los productos agropecuarios. Y el desarrollo de pensamiento propio. El aprender a pensar con cabeza propia ocupaba un lugar central en el proyecto educativo. Implicaba desarrollar no solo la capacidad para analizar críticamente el contexto local desde parámetros propios, sino también la habilidad para plantear soluciones pertinentes a los problemas que les aquejaba como colectividad. Las comunidades eran las que definían el perfil de los educadores y tenían la potestad para seleccionarlos y retirarlos del cargo en caso de que no cumplieran con lo esperado.
Las comunidades definían los objetivos del proceso formativo. Ellos hacían un seguimiento y validaban el trabajo de los educadores día a día. Las comunidades sostenían a los educadores, ya sea a través del trabajo de sus tierras o la entrega regular de comida o donaciones en dinero. De esta manera se aseguraban de que los educadores respondieran al mandato de las comunidades y cumplieran con lo acordado en las asambleas. El proceso de aprendizaje en el CEIC se organizó por cartillas y no por niveles rígidos, la cual tenía una duración de 4 años con la finalidad de que los estudiantes pudieran concluir el ciclo de formación, ya que después de esta muchos de ellos tenían que emigrar por, por lo laboral. Cada estudiante tenía la capacidad de avanzar a su propio ritmo, de acuerdo con su tiempo y posibilidades. La propuesta formativa se estructuró en 5 áreas académicas, las cuales fueron matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, español y quichua. Cada una de estas materias contaban con su propia cartilla. La enseñanza se lo hacía en la lengua materna de la zona, que era el quichua. La metodología de trabajo estaba totalmente influenciada por la pedagogía freiriana. El SEI guarda semejanzas con varias experiencias de educación indígena impulsadas en el país o en la región. El SEI contiene varios elementos en común con las escuelas clandestinas de Cayambe que fueron lideradas por Dolores Cacuango y las escuelas autónomas de Simiatú. A continuación, mi compañero les va a detallar con los cambios que se dio al momento en que pasó a formar parte del Estado a partir del año 1989. El aporte a la sostenibilidad de la iniciativa y su cualificación. En este se trataba más en la institucionalización, fue un punto clave para sobre la sostenibilidad y enfocarse en los principios del SEI hasta el año 2009. En el año 2009, el actual presidente Rafael Correa, en ese año, fue donde se inició el proceso de desmantelamiento. Y también se enfocó en dos factores para valorizar la institucionalización del CEIC. Una vez que se inició, fue el acceso a los educadores comunitarios a los nombramientos que pertenecían a un pueblo o nacionalidad. Una vez que la institución pública formó ser parte del Estado, se accedió a entregar nombramientos a las personas que formaban parte de la educación, cual pasaron a ser docentes de la educación bilingüe también al sistema hispano, como conocemos la intercultural. También fue de mucha importancia para la sociedad en los proyectos. También fueron beneficiados del incremento de su sueldo, que benefició a bastantes familias. El otro factor fue la legalización del proyecto educativo y las titulaciones. Fue de mucha importancia, ya que con este proceso la institucionalización del proyecto educativo ganó legalidad, que en varias comunidades el prestigio de las escuelas indígenas terminó siendo mucho más mayor que las escuelas hispanas, en los aspectos que provocó un importante aumento de matrículas de estudiantes y docentes también. También se abrió a los educadores comunitarios la posibilidad de acceder a programas de formación de diferente índole, ya que les permitió no solo poner al día con sus conocimientos en diferentes campos, también poder concluir la formación, las de secundaria, ya que algunos docentes eran solo culminados de la educación primaria. En primer momento fueron también a cursar estudios de nivel superior y también en segundo momento también fue gracias a la gestión de la DPEI, a la firma de convenio, a realizar diferentes instituciones de formación, a sacar, como conocemos, el título de tercer nivel. El siguiente, mi compañero. Bien, ahora hablaremos sobre la pérdida de control de la educación. En la pérdida del control, nos damos cuenta de que existen varios aspectos y uno de ellos es la institucionalización. La institucionalización nos dice o entendemos esto que condujo a la pérdida del control educativo de las comunidades indígenas y los educadores. Esto implicó la transferencia gradual de poder de las comunidades a entidades estatales, afectando la autonomía en la selección de educadores, capacitación y definición curricular. En el proceso de institucionalización, encontramos que las responsabilidades educativas que antes estaban en manos de las comunidades indígenas y el equipo de gestión del CEIC pasaron gradualmente a ser parte del Estado. Esto se materializó a través de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Cotopaxi y otras entidades. Desde 1989 hasta 1999, las atribuciones pasaron directamente al Estado.
incluyendo la selección y capacitación de los educadores. Luego, durante el proyecto de las redes amigas, desde el 2000 hasta el 2007, se observó un intento de recuperación de algunas responsabilidades por parte del equipo de gestión del SEIC. ¿Ya? Desde el desmantelamiento de la jurisdicción de la educación intercultural bilingüe en Ecuador a partir del 2008, el control total de los procedimientos educativos quedó en manos del Estado, ¿sí? Y esto concluyó la sección capacitación, seguimiento y despido de educadores, así como la definición de la propuesta activa. En el proceso de la institucionalización del sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, o SEIC, conllevó a una progresiva pérdida de control educativo por parte de las comunidades indígenas, educadores y equipo de gestión. Aquí tenemos unos tres momentos, lo cual en el primer momento nos podemos dar cuenta que es desde el 1989 hasta el 1999, en la cual las comunidades perdieron el control sobre los procedimientos educativos, como la selección y capacitación de educadores, que pasaron a manos del Estado o del equipo de gestión. En el segundo momento, que es del 2000 al 2017, al 2007, durante el proyecto de las redes amigas, el equipo de gestión intentó recuperar algunas responsabilidades, como la selección y capacitación de educadores, descentralizando parte del proceso. En el tercer momento, que es del 2008 en adelante, con el desmantelamiento de la jurisdicción de la educación intercultural bilingüe, el equipo de gestión perdió el control total, incluyendo la selección, capacitación y definición de la propuesta formativa. Y por lo tanto, un ejemplo muy claro acerca de eso es que la resistencia de una comunidad en la que, a pesar de la pérdida de control, se emprendieron acciones para mantener la identidad cultural y la calidad educativa, ¿ya? Y esto incluye la presión para que los educadores seleccionados fueran de la misma comunidad, el establecimiento de programas de capacitación propios y la adaptación de la propuesta educativa para preservar la visión original del CEIC. Estos esfuerzos serán importantes para mantener la efectividad del proyecto educativo a pesar de la creciente influencia estatal. A continuación, mi compañero. La estandarización de la propuesta educativa. Bueno, para empezar, la estandarización es el proceso mediante el que una serie de procesos se ajustan o se adecúan a un estándar. En este caso sería al gobierno. Cuando las escuelas de educación intercultural comunitaria se unieron al gobierno, experimentaron un proceso de estandarización que resultó en un desmantelamiento gradual, algo como un derrumbamiento progresivo de la propuesta educativa del CI, Sistema Educativo Intercultural Bilingüe. Siguiente, por favor. Antes las comunidades y los profesores tenían más control sobre cómo enseñaban, pero después el gobierno tenía más poder y decidía cómo sería la educación. Esto significó que la forma de enseñar sería la misma en todas partes, aunque no siempre se ajustaban bien a las costumbres y lenguas de las comunidades. Hubo dos momentos importantes en este cambio. Primero, desde 1989 hasta el 2008, hubo cambios importantes en la forma de organizar la educación. Durante este tiempo, algunas comunidades decidieron que los niños necesitaban más tiempo en la escuela y que asimismo puedan aprender de mejor manera. Por eso extendieron la educación primaria de 4 a 6 años. Siguiente, por favor. También cambiaron la forma en que los niños aprendían y avanzaban de grado. Antes usaban libros de aprendizaje, pero ahora usan un sistema más organizado por niveles y cursos. Siguiente, por favor. Y en el segundo momento importante fue desde el 2008 en adelante. La forma original de enseñar fue completamente cambiada y las escuelas siguieron un currículo oficial, el cual lo conocemos actualmente. Pero asimismo, esta forma tampoco se ajusta a las necesidades de las comunidades indígenas. Durante este proceso se dejó de enseñar el idioma quichua, a pesar de que muchas personas en las comunidades lo hablaban. Esto junto con el hecho de que los contenidos no se adaptaban a la vida de las comunidades e hizo que la educación fuera difícil de entender tanto para los niños como también para los profesores. Siguiente, por favor. Pero a pesar de todos estos cambios, algunas comunidades y escuelas intentaron resistirse. Por ejemplo, protegieron la forma original de enseñar, mantuvieron el idioma quichua como lengua principal y adaptaron el currículo oficial a las necesidades de la comunidad. Aunque fue difícil, pero intentaron mantener viva esta forma de enseñar.
Bueno, este ha sido un resumen sobre el estado de educación y pueblos indígenas en los Andes ecuatorianos. Agradecemos su atención y muchas gracias.